Vas a arder con esta casa, vieja maldita. Esa fue la última frase que escuché antes de ver encenderse la llama, mi hijo. Robert tenía los ojos llenos de un odio que no reconocí. Sostenía una cerilla entre los dedos, y en ese instante supe que no era una amenaza. El olor a gasolina ya flotaba en el aire. Sentí mi corazón golpear con fuerza contra el pecho mientras el fuego comenzaba a morder las cortinas de la sala. Te escuché el clic de la puerta principal al cerrarse con llave. Oí su coche arrancar y alejarse, y por un momento me quedé quieta, observando las sombras del fuego bailar en las paredes. No lloré, no grité, solo respiré hondo y toqué con una mano temblorosa el pequeño bulto que tenía escondido bajo el vestido. Era mi secreto, mi salvación, mi justicia. El humo comenzó a subir por la escalera lentamente. Como un monstruo buscando aire, sabía que me quedaba poco tiempo, pero también sabía que aún no podía morir, no sin antes poner todo en su lugar. Antes de contarles lo que hice esa noche, quiero hacerles una invitación muy especial, por favor. Suscríbanse al canal y dejen un me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyan y disfrutan mis historias, y comenten abajo desde qué ciudad nos están viendo ahora. Continuemos. La primera vez que conocí el fuego tenía 7 años. Mi padre quemaba los campos para renovar la tierra y me dijo, no temas al fuego. Mary, el fuego solo destruye lo que es inútil. Nunca olvidé esas palabras. Y esa noche, mientras el calor rozaba mi piel, supe que el destino me estaba repitiendo la lección. Me moví despacio, cubriéndome el rostro con un pañuelo húmedo. Las llamas ya lamían los muebles del comedor y el techo crujía con un sonido que dolía más que el calor. Conocía cada rincón de esa casa. La había construido con mi esposo, James, ladrillo a ladrillo. Cada pared guardaba recuerdos, risas y heridas. Y ahora todo se desmoronaba ante mis ojos, reducido a humo. Pero no era el fuego lo que más dolía, era la traición. La mirada vacía de mi propio hijo. Nunca imaginé que la ambición pudiera pudrir el alma de alguien tan profundamente. Caminé con dificultad hasta el cuarto del fondo, donde guardaba una caja de metal bajo las tablas del suelo. Años atrás, cuando James aún vivía, me había dicho en secreto, si las cosas se ponen mal, esconde esto. Mary, nadie debe verlo hasta que sea necesario. Esa caja era mi tesoro y mi carga. Y esa noche, mientras el fuego rugía a mi alrededor, supe que había llegado el momento. Me arrodillé, levanté las tablas y saqué la caja. Estaba caliente al tacto, pero intacta. Dentro había documentos, fotografías, cartas y algo más. Algo que Robert jamás debía descubrir. El humo ya me quemaba los pulmones, la garganta me ardía. Pero no podía detenerme. Tomé un pañuelo, envolví la caja, la metí bajo mi vestido y la apreté contra mi vientre. Luego abrí la ventana del dormitorio y salté. Caí sobre la tierra húmeda del jardín. Rodé y me cubrí el rostro. El aire fresco entró en mis pulmones como una segunda oportunidad. Los vecinos llegaron minutos después, gritando, arrojando cubos de agua, llamando a los bomberos. Me encontraron descalza, cubierta de ceniza, con los ojos abiertos pero sin lágrimas. Dios mío, Mary. ¿Qué pasó? Gritó la señora Johnson, mi vecina. Un accidente, mentí con la voz temblorosa. Creo que fue el gas. Nadie sospechó. Nadie imaginó que había sido mi propio hijo, y no dije una palabra porque si la vida me había enseñado algo, era que el silencio a veces grita más fuerte que la verdad. Los bomberos tardaron casi 1 hora en apagar las llamas. Cuando el humo se disipó, mi casa era una ruina negra, un esqueleto de lo que alguna vez fue mi hogar. Y entre los escombros, vi regresar a Robert. Venía corriendo, fingiendo desesperación, gritando mi nombre, mamá. Mamá, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Sus palabras eran teatro. Lo observé desde lejos, cubierta con una manta, mientras los paramédicos me atendían. Él no me vio y cuando entró en la casa destruida, su rostro cambió de allí en el umbral del cuarto. Comprendió algo que lo hizo palidecer. El fuego no había llegado a esa parte, y el espacio donde había estado la caja estaba vacío. Las horas siguientes fueron un borrón. Hospital, vendajes, preguntas, silencio. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Yo sabía que no fue suerte, fue destino. Al día siguiente, Robert vino a verme. Sus manos estaban vendadas, una herida falsa, sin duda. Tenía una expresión que intentaba parecer culpable. Mamá susurró, no sé cómo pasó. El fuego, el gas. Lo miré. Sus ojos no podían sostener los míos. No te preocupes, hijo, le dije con calma. Las casas se pueden reconstruir. Pero una voz dentro de mí murmuró algo distinto. Las casas se reconstruyen, sí, pero las almas se pagan con fuego. Esa noche, en la cama del hospital, mientras el viento golpeaba la ventana, toqué el bulto bajo la sábana. La caja envuelta cejía conmigo. Nadie lo sabía. Y al acariciarla, una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios. Porque entendí que el fuego que él había encendido no me destruyó. Solo encendió el mío. Desperté 3 días después del incendio. El cuarto olía a alcohol, gasas y desinfectante, pero también a miedo.
A mi alrededor, las paredes blancas parecían observarme como testigos silenciosos. La enfermera sonrió al verme abrir los ojos. «Es un milagro», señora Mary dijo con dulzura. «Con lo que pasó, nadie pensó que saldría con vida». Sonreí débilmente. «Un milagro, sí, pero no el que ellos creían. Sabía que el fuego no me había perdonado. Solo me había elegido para algo más. Las llamas solo habían alcanzado parte de la sala y la cocina. Mi habitación, extrañamente, estaba casi intacta. Algunos decían que fue suerte, otros, que los bomberos llegaron a tiempo. Pero yo sabía la verdad, el fuego no toca a quien lo comprende. Durante los días en el hospital, todos vinieron a verme, vecinos, conocidos. Incluso la policía, solo uno faltaba. Robert, mi hijo, no apareció hasta el cuarto día. Y cuando lo hizo, llegó con flores baratas y una expresión ensayada. Mamá murmuró. «¿Te ves mejor?» «Sí, hijo», respondí sin mirarlo. «Dicen que el fuego purifica». Su rostro se volvió pálido. Lo vi tragar saliva. Por un momento pensé que iba a disculparse, pero no lo hizo. El silencio entre nosotros era un muro. Él sabía que yo sabía. Mientras tanto, todos creían que había perdido la memoria la enfermera, el doctor, la policía. Todos me hacían las mismas preguntas. ¿Recuerda cómo empezó el incendio? ¿Vio a alguien cerca de la casa? ¿Dejó algo encendido? Siempre respondía lo mismo, no recuerdo. Solo sentí el calor, los dejé pensar que era una anciana confundida. Frágil, desorientada, era mejor así, porque una mujer que parece débil se vuelve invisible. Y yo necesitaba pasar desapercibida para actuar. Al tercer día me dieron de alta, la enfermera me ayudó a vestirme. Mientras lo hacía, sentí el peso de la caja de metal bajo la bata del hospital. Nadie la había notado, la había escondido desde el primer día bajo la cama. Dentro del bolso que me devolvieron, esa caja era mi secreto y mi escudo. El verdadero fuego dormía allí dentro cuando salí del hospital. El aire fresco golpeó mi rostro. Me detuve unos segundos frente a la puerta y respiré hondo. Había sobrevivido, y para algunos eso era un error que no debía haber ocurrido. Esa tarde, Robert me llevó a la casa de su esposa, Jennifer. No era mi hogar, pero fingí gratitud. «Puedes quedarte aquí hasta que arreglemos la casa vieja», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias, hijo», respondí. «No quiero ser una molestia». Jennifer fingía amabilidad, pero sus gestos la delataban. Me dio una habitación al fondo, lejos de la cocina y del pasillo. «Así podrá descansar», dijo con una voz dulce, casi empalagosa, «y no la molestaremos». Sabía lo que pensaban, mejor mantenerla lejos. Por si recuerda algo de esa noche, mientras fingía dormir. Los escuché hablar en la sala. Sus voces eran cuchillos en la oscuridad. No debía haber sobrevivido, Robert. Todo estaba planeado, lo sé, pero no sé cómo logró salir. Si habla, lo perdemos todo. No hablará. ¿No tiene pruebas? ¿Y si las tiene?, preguntó ella, nerviosa. Hubo un largo silencio. Entonces él respondió en voz baja. «Entonces terminaremos lo que empezamos». Cerré los ojos con fuerza, no por miedo, sino por decisión. Ya no podía dudar. Mi hijo quería matarme. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, lo saludé con una sonrisa. Fingieron normalidad, pero el aire estaba espeso, artificial. «He dormido muy bien», dije con fingida ingenuidad. «Apenas recuerdo nada del incendio». Robert me miró con cautela. «Tal vez sea mejor así, mamá. Olvidar es bueno». Asentí despacio, como una anciana resignada. «Sí, hijo, tienes razón. A veces es mejor olvidar». Hice una pausa, bajé la mirada y añadí en un susurro, aunque el corazón nunca olvida lo que el fuego quiso borrar. Jennifer soltó la cuchara. Robert se tensó. Yo seguí sonriendo. Los días pasaron lentamente. Aproveché cada momento para observarlos. Sabía que no podía confiar en nadie, pero tenía paciencia, la paciencia de quien ha cosido la misma costura toda su vida. Por las tardes, me sentaba en el patio con una manta sobre las piernas y una sonrisa tranquila, como si fuera una abuela inofensiva, pero por dentro, mi mente planeaba cada paso con precisión. Una tarde, mientras salían de compras, revisé el despacho de Robert. Entre sus papeles encontré una copia del contrato del seguro. El incendio había sido planeado. Y lo peor, el beneficiario era Robert, no yo, no su madre. Solo él. Guardé una copia en mi bolso y volví al patio antes de que regresaran. Cuando entraron, Jennifer me ofreció té. «Debería cuidarse, señora Mary. Ha estado muy callada últimamente». Sí, respondí con una sonrisa serena. «Estoy guardando mis palabras para cuando sean verdaderamente necesarias». Ella se quedó en silencio, incómoda. Yo seguí bebiendo mi té, mirando el fuego de la estufa. Fuego. Siempre el fuego. Esa noche, cuando estuve sola en mi habitación, abrí la caja de metal. Dentro había viejos documentos, algunos en nombre de James, mi difunto esposo, y otros con sellos notariales, incluido un sobre con una escritura que reconocí al instante. La casa estaba a mi nombre, no al de Robert, como él creía. Me tapé la boca con las manos para no reír. El fuego había destruido las paredes, pero no el alma de mi hogar,
y ese papel intacto entre las cenizas. Era el verdadero comienzo de mi justicia, volví a guardar todo otra vez. Me eché en la cama y cerré los ojos. El sonido del reloj marcaba el ritmo de mis pensamientos. Cada tic era una promesa, cada taquido una advertencia, el fuego no me había matado, solo me había despertado. Dicen que el fuego no empieza grande, empieza con una chispa, y cuando pienso en mi hijo, Robert, siempre me pregunto en qué momento exacto esa chispa prendió en su alma. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que me abrazaba con ternura, en que me llamaba mamá con esa voz dulce que me derretía el corazón. Pero el amor, cuando no se alimenta de valores, se pudre con el tiempo. Y el mío, sin darme cuenta, engendró a su propio verdugo. Recuerdo cuando nació. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y curiosos, el vivo reflejo de James, mi esposo. Los primeros años fueron felices, sencillos, llenos de risas y del olor del pan recién horneado. Vivíamos modestamente, pero juntos. James trabajaba en el taller de reparación de autos del pueblo y yo cosía para los vecinos. Éramos pobres, sí, pero la pobreza no dolía mientras el amor bastara. Robert creció rodeado de cariño. Siempre fue un niño inteligente, pero también terco, con una sombra de orgullo que se notaba incluso en sus juegos. Si perdía, se enfadaba. Si lo corregía, me miraba con resentimiento. Decía que quería ser alguien grande, alguien que no dependiera de nadie. Pensé que era una ambición sana, pero no lo era. Era ego. Y el ego, cuando se riega con adulaciones, crece como la maleza más peligrosa. Cuando cumplió 20 años, James se enfermó. El taller comenzó a decaer y yo tuve que trabajar el doble. Robert se volvió frío, distante. Ya no nos miraba a los ojos. Pasaba más tiempo en la ciudad, rodeado de gente nueva, y volvía solo de vez en cuando a pedir dinero. James siempre lo defendía, es joven, Mary me decía. Solo tiene que encontrar su camino. Pero yo lo veía claro. Su camino estaba hecho de avaricia. Una noche, mientras James tosía en su cuarto, Robert entró furioso. Estoy harto de vivir como un pobre, gritó. No entiendes nada, intenté calmarlo. Hijo, todo lo que tenemos es tuyo. Ten paciencia, me miró con desprecio. ¿Paciencia? Cuando ustedes mueran, esta casa será mía y entonces haré lo que quiera. Esas palabras me hirieron más que cualquier golpe. James lo oyó desde la cama y sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde esa noche algo se rompió entre ellos. Cuando James murió, el silencio se apoderó de la casa. Lloré durante meses. Robert no lloró en absoluto. Apareció en el funeral con traje nuevo, gafas oscuras y una frialdad aterradora. Mientras los vecinos me consolaban, él habló con el notario para informarse sobre las propiedades, dijo. Apenas habían pasado 2 días desde la muerte de su padre. Cuando expliqué que la casa estaba inscrita a nombre de ambos. Se enfureció, eso no es justo. Soy tu hijo, no los papeles. No, Robert, respondí con calma. Los papeles son lo único que protege lo que tu padre construyó. No me habló durante semanas y cuando volvió no era el mismo. Había conocido a una mujer, Jennifer. Jennifer llegó como una tormenta, bella, ambiciosa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Desde el primer momento supe que no era buena para él. Sus palabras eran dulces, pero sus acciones calculadas. Empezó a decidir por Robert, distanciándolo poco a poco de mí, y él, ciego por el amor, se dejó moldear como un niño obediente. Intenté advertirle, esa mujer solo te quiere por lo que tienes. Se rió. ¿Qué tengo, mamá? Si apenas tengo para sobrevivir, precisamente por eso le contesté. Porque ella quiere construir sobre tus hombros. No me escuchó. Poco después se casaron. Y aunque hice todo lo posible por mantener la paz, pronto descubrí que Jennifer era fuego disfrazado de caricia. Al principio me trató con respeto, pero solo hizo falta la muerte de James para que se le cayera la máscara. Señora Marin, me dijo un día, mientras servía café, ¿ha pensado en vender la casa? ¿Venderla? Pregunté sorprendida. Sí, es vieja, grande, difícil de mantener. Con ese dinero podría comprarse algo más moderno. Sonreí sin contestar, pero por dentro supe que algo oscuro se cocinaba y no me equivoqué. Semanas después escuché una conversación entre ellos en el patio, creyendo que yo dormía. Si vendemos la casa, tendremos suficiente para invertir, decía Jennifer, pero está a nombre de mi madre, respondió Robert, molesto. Hazla firmar algo. Te quiere, lo harás sin pensarlo. Cerré los ojos y apreté los puños. Me dolió el corazón, no por el plan, sino por lo fácil que ella lo convencía. Mi hijo no solo se había vuelto ambicioso, se había vuelto débil. Pasaron meses. Robert seguía insistiendo en vender. Yo me negaba con calma, siempre la misma respuesta. Tu padre me pidió que no vendiera esta casa. Él resoplaba frustrado y se iba, pero sabía que no desistiría hasta que un día lo consiguiera. O eso creía yo. Semanas pasaron sin que mencionara el tema. Me abrazó en mi cumpleaños y me trajo flores. Por un momento creí recuperar a mi hijo, pero el mal no se apaga con besos falsos. Solo espera el momento justo para arder otra vez. La noche del incendio, cuando lo vi con la cerilla en la mano,
Entendí que ese momento había llegado. No quedó duda, no hubo confusión. Sus ojos me dijeron la verdad. No fue un accidente, fue el final de un plan largamente cocinado, alimentado por Jennifer y su ambición. Y sin embargo, esa noche, mientras el humo me envolvía, no sentí odio. Sentí lástima porque el fuego que él creía encender en mí en realidad lo había consumido a él años atrás. Mi hijo no me quemó por conservar una casa. Me quemó porque yo era el único espejo donde podía ver su vergüenza. Cuando entendí eso, todo cobró sentido. Mi venganza ya no sería gritar su nombre ni acusarlo ante un juez. Sería dejar que su propio fuego lo devorara poco a poco mientras el mío permanecía encendido, firme y silencioso. Así que, acostada aquella noche, con la caja de metal a mi lado, me juré algo. No huiría más. No volvería a llorar. Sería yo quien decidiera cuándo se apagaría la última llama. Casi un mes pasó antes de que me permitieran volver a mi casa, o a lo que quedaba de ella. Los bomberos ya habían terminado sus informes. Los vecinos habían dejado de susurrar y el mundo parecía haber olvidado ese incendio. Pero no yo. No podía. Cuando crucé la verja oxidada, el olor a ceniza aún flotaba en el aire. El viento levantaba polvo negro y trozos de madera. Donde antes hubo un hogar lleno de vida, ahora solo quedaban ruinas y silencio. Cada paso sonaba como un adiós. Sin embargo, mientras caminaba entre los restos, sentí algo distinto, una calma fría, firme, poderosa. El fuego no se había llevado la casa, solo le había quitado la máscara. Lo que quedaba era la desnuda verdad de lo que habíamos sido. Entré por el marco chamuscado de la puerta principal. El suelo crujía bajo mis zapatos. Las paredes ennegrecidas parecían susurrar recuerdos, la risa de James, las canciones que tarareaba mientras cocinaba, las discusiones, los abrazos. Todo estaba allí, atrapado entre el humo y la memoria. Me dirigí al dormitorio que compartí con mi esposo. El fuego fue generoso con esa habitación, no la devoró por completo. Algunos muebles permanecían en pie, retorcidos, pero reconocibles. En el suelo, las tablas de la esquina, donde había estado la caja metálica, estaban sueltas. Alguien había buscado, alguien que no la encontró. Me arrodillé despacio. Pasé la mano por la madera chamuscada. Bajo ella algo duro golpeó mis dedos. Rasqué con cuidado el polvo y los fragmentos hasta que apareció una segunda tapa metálica, más antigua, incrustada en el suelo. Una trampilla. Mi corazón dio un brinco. Nunca la había visto, ni siquiera cuando escondí la caja original. James nunca me habló de ella. ¿Qué más habría ocultado mi esposo en esta casa? Corrí al cobertizo a buscar una palanca. Mis manos temblaban, pero mi alma me guiaba. Inserté la punta en las grietas y con un chirrido agudo, la trampilla cedió. El aire que salió de abajo olía a humedad y a tiempo detenido. Encendí una pequeña linterna y descendí con cuidado los 3 escalones que llevaban al interior. Era un espacio estrecho y oscuro, lleno de polvo y telarañas. En una esquina, cubierta con una lona, había un pequeño cofre de madera. Lo toqué, frío, sólido, antiguo. Lo levanté con esfuerzo y lo abrí. Dentro había documentos viejos, una foto de James con un joven desconocido y una carta. Mi nombre estaba escrito con su firme caligrafía. Para Mary, si el fuego alguna vez regresa, mis manos temblaron al abrirla. El papel estaba amarillento, pero las palabras seguían vivas. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque algo ha salido mal. Nunca te conté todo sobre mi pasado. Antes de conocerte tuve otra vida. Hay un joven, un hijo que tú no conoces. No lleva mi apellido, pero lleva mi sangre. Si alguna vez sientes que el fuego te rodea, búscalo a él para conocer la verdad. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser salvación. James me quedé helada. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Un hijo. James tenía otro hijo. Y si sus palabras eran ciertas, podría ese joven ser el verdadero heredero de todo lo que Robert creía suyo. Me senté en el suelo, con la carta presionada contra mi pecho. De pronto, todo adquirió un sentido distinto, el destino, el fuego, el silencio. Nada había sido una coincidencia. Recordé la noche en que James me pidió guardar la caja metálica. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de remordimiento. Hay cosas que no todos entenderían, Mary, pero prométeme que si algo pasa, protegerás lo que es justo. Yo lo había prometido sin preguntar. Y ahora, casi 20 años después, comprendía lo que realmente me había pedido. Subí del sótano con el cofre en los brazos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un naranja profundo. Las sombras se alargaban dentro de la casa, y por un instante, tuve la sensación de que James me observaba desde algún rincón. Aprobando en silencio, dejé el cofre sobre la mesa ennegrecida del comedor y lo abrí de nuevo. Además de la carta y la foto, había un sobre con sellos notariales. Lo abrí con cuidado. Eran documentos legales, títulos de propiedad, cuentas bancarias antiguas, testamentos sin registrar. Y en uno de ellos resaltaba una línea: a falta de herederos legítimos reconocidos. La propiedad pasará al hijo nacido de James R. Cortis y registrado bajo el nombre de Thomas Ledesma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ese nombre no me decía nada, pero intuía que pronto lo sabría todo.
Cuando el sol desapareció, encendí una vela y me quedé allí, sentada frente a la llama suave. El reflejo dantaba sobre la carta de James. Pensé en Robert, en cómo su ambición lo había cegado tanto, sin saber que toda su vida estaba construida sobre una mentira. Una mentira que ahora podía usar del fuego, pensé, no solo destruye, también revela, y lo que había encontrado entre las cenizas no era ruina. Era poder. Antes de irme, puse el cofre en el maletero del coche. Mientras conducía hacia la casa de Robert, el cielo se oscurecía y una tormenta se formaba en el horizonte. Los relámpagos iluminaban el camino, y en cada destello veía el rostro de mi hijo reflejado en la ventana. Frío, arrogante, incrédulo. Sonreí con tristeza. Él pensaba que yo era una vieja débil, un obstáculo para su ambición. Pero pronto descubriría que el fuego que intentó usar contra mí seguía vivo. Solo que ahora ardía a mi favor. Desde entonces, me juré a mí misma que, si alguna vez algo le ocurría a nuestra familia, él sería quien tuviera el derecho de proteger lo que habíamos construido. Porque el fuego, Mary, el fuego no siempre viene de afuera. Me quedé en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer sin que me diera cuenta. Aquella última frase resonaba en mi cabeza como un trueno. El fuego no siempre viene de afuera. James lo había sabido. Había visto algo en Robert que yo me negaba a ver. El brillo oscuro del egoísmo, el germen de la destrucción. Dejé la carta sobre la mesa y abrí el resto del contenido de la caja. Había una fotografía antigua, James, Theresa y un niño de unos 6 años. El niño tenía los mismos ojos que mi esposo, pero también una mirada serena, honesta, diferente a la de Robert debajo de la foto. Otro sobresellado con un timbre bancario. Dentro, registros de cuentas que yo desconocía. Todas a nombre de James y Thomas Ledesma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi marido lo había preparado todo, el destino, la herencia, incluso la justicia. Solo faltaba una cosa, que yo encendiera la chispa final, guardé los papeles en mi bolso y me senté frente al espejo. Me miré, las arrugas, las cicatrices del fuego, el cansancio en mis ojos, pero también una nueva fuerza. No era la de una mujer frágil o resignada, sino la de alguien que por fin entendía su propósito, por primera vez en mucho tiempo. Me hablé en voz alta, no más lágrimas, Mary. Ahora, solo verdad, a la mañana siguiente me levanté temprano. Robert aún dormía. Jennifer, con su barato perfume, preparaba el desayuno en la cocina. Pasé junto a ella sin saludarla. Tomé una taza de café y me senté frente a ella. ¿Dormiste bien, Jennifer?, pregunté con voz tranquila. Sí, señora Mary, respondió con una sonrisa falsa. ¿Y usted? Perfectamente. Los muertos descansan bien, ¿sabes? Su rostro cambió. Dejó la cuchara sobre la mesa. ¿Qué quiere decir con eso? La miré fijamente. Nada, querida. Solo pensaba en cómo algunas cosas se entierran, pero siempre terminan saliendo a la luz. Su mano tembló. Lo sabía, no del todo. Pero presentía que algo estaba cambiando, y yo lo disfruté. El miedo de los culpables es más dulce cuando se sirve despacio. Esa misma tarde salí del pueblo por primera vez desde el incendio. Tomé el autobús hacia la ciudad vecina, con los documentos en el bolso y una dirección escrita a mano. Ledesma y Ortiz Autorepair, fundado en 1984, el cartel estaba viejo, pero aún legible. Entré despacio. El olor a grasa, metal y humo trajo de vuelta los recuerdos. Un hombre de unos 40 años salió de detrás de un coche. Cabello oscuro, mirada profunda, tenía los ojos de James. ¿Puedo ayudarla?, preguntó amablemente. Busco a Thomas Ledesma, dije con voz temblorosa. Soy yo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Era como ver a James otra vez, pero sin su culpa. Saqué la carta del bolso y se la entregué. Esta es de tu padre. Thomas la tomó con cuidado, como temiendo romperla. Mientras la leía, vi cómo se le humedecían los ojos. Cuando terminó, guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente murmuró, entonces. Nunca me olvidó. No, dije. Nunca lo hizo. Y ahora te necesita, aunque ya no esté aquí, le conté todo. El fuego. Robert. La traición. Thomas escuchó sin interrumpirme, con el ceño fruncido y las manos apretadas. Cuando terminé, respiró hondo. Lo que me dice es grave, señora Mary, pero puedo ayudarla. No quiero ayuda, hijo, respondí. Quiero justicia. Me miró sorprendido. ¿Y qué quiere que haga? Tu padre dejó documentos a tu nombre. Te pertenecen. Quiero que vengas al pueblo a reclamar lo que es tuyo, para que todo lo que James construyó regrese a las manos correctas. Thomas asintió con seriedad. Si eso es lo que él quería, lo haré. Nos despedimos con un abrazo. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, sentí que alguien me tocaba sin mentiras. Había esperanza. Y también nuevo fuego. Esa noche regresé en silencio. Robert y Jennifer estaban cenando cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó con sospecha. Dando un paseo, respondí tranquila. Necesitaba respirar aire fresco. ¿Y encontraste lo que buscabas?, preguntó Jennifer con tono burlón. La miré, sosteniendo su mirada por unos segundos. Sí. Encontré al hijo de James. Ambos se quedaron helados.
El silencio se volvió tan denso que podía cortarse. ¿Qué dijiste? Balbuceó Robert. Sonreí. Nada, hijo. Solo que el fuego, cuando regresa, siempre sabe hacia dónde soplar. Y subí las escaleras sin mirar atrás. Dormí profundamente aquella noche. Por primera vez no soñé con llamas. Soñé con agua. Con lluvia cayendo sobre una casa nueva, limpia, sin cenizas. El fuego tenía ahora un rumbo. Y mi alma, un propósito. 2 días después, el pueblo amaneció lleno de murmullos. Había llegado un hombre nuevo, alto, de aspecto serio, con los mismos ojos que alguna vez tuvo mi esposo. Se presentó como Thomas Ledesma, el nuevo dueño del taller mecánico que llevaba años cerrado. Los vecinos, curiosos, no tardaron en conectar los nombres. Ledesma Ortiz. El apellido flotaba en el aire como una chispa, encendiendo sospechas. Esa mañana, mientras tomaba café en la cocina, Robert entró agitado. ¿Quién es ese tipo que anda preguntando por nosotros?, dijo arrojando el periódico sobre la mesa. Fingí sorpresa. ¿Qué tipo? Uno que dice ser pariente, que su padre era James Ortiz. Suspiré con calma. Entonces ya llegó. Frunció el ceño. ¿Quién llegó? Lo miré directamente, despacio, saboreando cada palabra. El fuego, hijo. El que encendiste. Y que ahora viene por ti. Robert me miró incrédulo. ¿Qué estás diciendo, vieja loca? Digo que los secretos no se entierran bajo las cenizas. Tarde o temprano, el viento los desentierra. Su rostro cambió. Ya no era ira. ¿Era miedo? ¿Qué hiciste?, me gritó. Solo devolví el fuego a su dueño. Dio un paso hacia mí, pero no me moví. Había pasado una vida temiendo su temperamento, su voz. Su fuerza ya no. Había caminado a través del fuego. Nada humano podía asustarme más. Eres una mujer maldita, escupió. No, hijo. Soy una madre. Pero tú me enseñaste a dejar de ser víctima. Esa tarde, Thomas llegó a la casa. Jennifer lo recibió con frialdad. ¿Qué desea? Ver a la señora Mary Ortiz, respondió cortésmente. Cuando bajé las escaleras y lo vi en la puerta, algo dentro de mí se suavizó. Su presencia llenó la casa con una paz que no sentía desde hacía años. Era como si el alma de James hubiera regresado en ese cuerpo. Firme y justo. Gracias por venir, le dije. Supongo que ya leíste la carta. Sí, la sintió. Y los documentos también. Sacó un sobre de su chaqueta. He hablado con el abogado. Todo puede resolverse legalmente, pero debo advertirle, señora Mary, esto va a desatar una tormenta. Sonreí. El fuego no me asusta, hijo. ¿Ya sobreviví a lo peor? Mientras hablábamos, escuché pasos pesados en la escalera. Robert apareció, el rostro desencajado. Sus ojos iban de Thomas a mí, llenos de furia y confusión. ¿Qué significa esto? Gruñó. Thomas lo miró con calma. Soy Thomas Ledesma, hijo de James Ortiz. Robert rió incrédulo. Otra de tus invenciones, mamá. Ahora traes impostores a la casa. Thomas dio un paso al frente. Tengo los documentos y pruebas de Adam, si las necesita. El silencio cayó como una piedra. Jennifer, escuchando desde el pasillo, soltó un grito ahogado. Robert se puso pálido. Esto no puede ser. Es lo que siempre fue, dije. Tú simplemente nunca quisiste verlo. Robert comenzó a temblar. Eres una mentirosa. Siempre me manipulaste. No, hijo, dije sin alzar la voz. Solo te amé demasiado. Por eso me lo quitaste todo. No te quité nada. El fuego que encendiste solo iluminó la verdad. Me acerqué despacio y por primera vez puse mi mano sobre su rostro. Era el mismo rostro que había besado cuando era un niño. El mismo que había llorado en mis brazos cuando el mundo lo hería. Pero de ese niño ya no quedaba nada. Solo las cenizas del hombre que el odio había formado. Robert, susurré, aún puedes detenerte. ¿Detenerme de qué? ¿De destruirme? Respondió con una sonrisa amarga. Si voy a arder, todos van a arder conmigo. Esa noche, el fuego regresó, no con llamas, sino con palabras. Robert salió gritando por el pueblo, diciendo que queríamos arruinarlo, que Thomas era un impostor, que yo estaba loca. Pero los rumores ya se extendían más rápido que él. Los vecinos sabían que algo grande estaba por estallar. Y cuando las mentiras intentan cubrir una verdad que arde, todo el pueblo huele el humo. Jennifer, nerviosa, vino a mi habitación. Señora Mary, ese hombre es realmente hijo de su esposo. Sí. Entonces Robert no tiene nada. Solo el fuego que él mismo encendió, respondí. Se cubrió el rostro con las manos, temblando. Nos van a quitar todo. La miré en silencio, con una calma que ni yo entendía. No, Jennifer, nadie te va a quitar nada. Lo perdiste todo el día que me ayudaste a quemarme viva. Sus lágrimas cayeron al suelo como gotas sobre la ceniza. A la mañana siguiente, Thomas y yo fuimos al abogado del pueblo. Llevábamos todos los papeles, las escrituras, las cartas, las pruebas de parentesco. Cuando terminamos de firmar, él me miró con respeto. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó. Sin respondí. Lo que se roba con fuego, se devuelve con verdad. Salimos de la oficina y el aire olía diferente. Era como si el viento mismo se hubiese llevado una parte del peso que me oprimía desde hacía años. Esa
Tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Robert apareció en la verja. Estaba descompuesto, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos. «No puedes hacerme esto», vieja, gritó. «Soy tu hijo». «No, Robert», dije con voz firme. «Fuiste mi hijo hasta que decidiste quemar lo único que te daba ese derecho». Dio un paso hacia mí. Pero Thomas intervino. «No se acerque», dijo con calma. Robert lo miró con odio puro. «Tú me lo quitaste todo», no respondió Thomas. «Te lo quitaste tú mismo». El aire se volvió denso. El sol descendía tiñendo los muros del patio de rojo, y por un instante sentí que el fuego de aquella noche se reavivaba entre los tres, solo que esta vez yo no tenía miedo. Robert se marchó sin mirar atrás. Su sombra se perdió por el camino polvoriento, y el eco de sus pasos se mezcló con el canto de los grillos. Jennifer no volvió a salir de la casa ese día. Y Thomas se quedó a mi lado. «¿Y qué hará ahora?», me preguntó, mirando el horizonte. Sonreí de esperar. El fuego siempre vuelve al lugar donde empezó. Aquella noche me senté en la mecedora, frente a la verja. Con una manta sobre las piernas, el viento soplaba suave, como acariciándome el rostro. Pensé en James, en cómo todo lo que había ocultado bajo tierra había terminado floreciendo entre las cenizas, y por primera vez sentí que el círculo se cerraba. No sentía odio, solo una calma profunda y una paz encendida. El fuego ya no era mi enemigo, era mi testigo. El amanecer trajo un aire distinto por primera vez en mucho tiempo. El cielo no me pareció una amenaza. Era un lienzo claro e inmenso, como si el universo quisiera recordarme que aún quedaban cosas limpias después de él. Me serví un café y esperé en silencio. Sabía que Thomas llegaría. Temprano habíamos acordado que ese día comenzaríamos con lo que él llamaba la parte silenciosa del fuego. A las 8 en punto oí el motor de su camioneta frente a la casa. Salí al patio y, al verlo, sentí una mezcla de nostalgia y fortaleza. Llevaba un gran sobre bajo el brazo y una expresión que combinaba respeto y determinación. «¿Durmió bien?», me preguntó. «Lo suficiente para soñar», respondí con una leve sonrisa. Y para no olvidar, entramos en la cocina. Sobre la mesa, Thomas desplegó varios documentos, escrituras, actos notariales, copias certificadas del testamento de James. «Todo está listo», dijo. «Legalmente, Robert no tiene derechos sobre la casa, el taller ni las cuentas». «Lo sé», respondí. «Pero él aún no ha entendido que ya perdió». «Entonces, ¿qué haremos?». «Esperar», contesté. «Y cuando crea que todo se ha calmado, dejaremos que el fuego lo encuentre esa mañana». Mientras revisábamos los papeles, oímos un ruido afuera. Era Jennifer, que regresaba del pueblo con el rostro demacrado. Traía una carta en la mano. «Esto llegó para usted, señora Marin», dijo, evitando mi mirada. La tomé. Era una notificación judicial. Robert me estaba demandando. Afirmaba que no estaba en mis cabales y que las propiedades debían pasar a su administración. Sonreí y con calma. «Thomas», apretó los puños. «Eso es indignante», no, dije. «Es desesperación. Cuando el fuego se queda sin oxígeno, empieza a buscar aire donde puede». Doblé la carta, la guardé en la caja donde conservaba los recuerdos de James. Ya no dolía, ya no tenía miedo. Sabía exactamente qué hacer. Durante las semanas siguientes, todo el pueblo se convirtió en un teatro. Robert iba de casa en casa contando su versión. «Mi madre perdió la razón», decía. «Ese tal Thomas es un impostor. Solo quiero proteger lo que es mío». Pero las palabras vacías se apagan rápido cuando la verdad ya tiene raíces. Thomas se ganó a la gente, ayudaba a los vecinos con sus coches, arreglaba cosas sin cobrar, escuchaba sin juzgar. En pocos días, el taller volvió a llenarse de vida y el apellido Ortiz volvió a sonar con respeto. No por Robert, sino por el hombre que había heredado realmente el alma de James y yo. Mientras tanto, guardaba silencio, no respondía a provocaciones, no daba explicaciones. Cada día iba al mercado, al cementerio, al comedor del pueblo. Vivía mi vida con la calma de quien sabe que la venganza se cocina a fuego lento. Jennifer empezó a visitarme con más frecuencia. Ya no era altiva ni segura. Había perdido su brillo, su fuerza. Una tarde, mientras cosía en el porche, se acercó con los ojos enrojecidos. «Señora Marin», susurró. Yo no sabía que Robert llegaría tan lejos. Levanté la vista. «Claro que lo sabías. Pero fingir no duele menos, ¿verdad?». Bajó la cabeza. «Solo pensé que cambiaría». «El fuego no cambia», Jennifer, dije suavemente. «Solo busca algo nuevo que quemar». Estalló en llanto. No la consolé. El arrepentimiento no borra las cenizas, solo las humedece. Una semana después recibí la citación judicial. El juicio sería en 2 semanas. Thomas y yo sabíamos que esa sería la escena final. Él preparó toda la documentación con precisión meticulosa. Pero yo preparaba otra cosa, más antigua, más humana. Revisé mis viejos álbumes de fotos, las cartas de James, los recibos, las escrituras originales. Puse todo en una carpeta y la coloqué junto a la carta con la que Robert me demandaba. Las miré juntas y pensé, así se cierra un círculo.
con la mentira y la verdad frente a frente sobre la misma mesa. 3 días antes del juicio, Robert vino a verme. No lo esperaba. Entró sin tocar, como si aún tuviera derecho sobre ese suelo. Mamá dijo sin mirarme directamente: todavía estás a tiempo de arreglar esto. ¿Arreglar qué? Dile al juez que estás confundida, que te manipularon. ¿Te refieres a Thomas? Pregunté. Asintió del no existe. Es una trampa. Solté una breve risa. La única trampa aquí, hijo, es la que tú mismo te tendiste. Sus ojos se endurecieron. Te lo advierto. Si pierdo, te arrepentirás. Me levanté despacio, con la calma de quien ya ha enterrado su miedo. Ya me quemaste una vez, Robert. ¿Qué más podrías quitarme? Mi paz. Sonreí. No puedes, porque mi paz nació del fuego que encendiste. Se fue dando un portazo. Su rabia era tan grande que el aire volvió a oler a humo. El día del juicio llegó, la sala estaba llena. El juez, un anciano que había conocido a mi marido, me saludó con respeto. Robert, impecable en su traje, fingía serenidad, pero las manos le temblaban y Jennifer, sentada detrás de él, no podía sostenerle la mirada. Thomas, a mi lado, me dio una palmada en el hombro. Pase lo que pase, ya ganó. Señora Marin, susurró. El juez pidió silencio. Robert habló primero. Su discurso fue una mezcla de mentiras y dramatismo. Dijo que yo estaba senil, que Thomas era un estafador y que solo quería proteger el legado familiar. Cuando terminó, fingió una lágrima. Algunos murmuraron. Entonces fue mi turno. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón, y miré a todos. Durante 40 años viví en esa casa, dije. Crié a un hijo. Amé a un esposo y soporté más de lo que cualquiera podría imaginar. Saqué los documentos de la carpeta y los puse sobre la mesa del juez. Aquí están las escrituras originales a mi nombre, y aquí la carta de mi marido, donde reconoce a su primer hijo, Thomas Ledesma. El juez alzó la vista. Los murmullos crecieron. Por si alguien dudan, continué. También traje esto. Saqué una fotografía de mi bolso. James, Thomas de niño y yo en el taller, sonriendo. Mi esposo no escondió a su hijo. Lo esperó. Lo amó. Y me pidió que lo protegiera. Eso es lo que he hecho. Robert se levantó furioso. Es mentira. Todo es un montaje. El juez golpeó el mazo. Yo no grité. Solo lo miré. Sabes, hijo, el fuego que arrojas siempre regresa. Y cuando lo hace, ya no quema lo que odias, sino lo que más amas. Cuando el juez anunció su decisión, el silencio fue absoluto. La casa, el taller y las propiedades pasaban legalmente a mi nombre y, por extensión, a Thomas Ledesma como heredero legítimo. Robert lo perdió todo. Salí del juzgado caminando despacio, el bastón en una mano y la calma en la otra. Thomas me alcanzó en la puerta. ¿Está bien? Perfectamente, respondí. El fuego se apagó donde debía. Esa noche regresé a casa, me senté frente a la ventana, mirando el cielo despejado. Pensé en James, en el humo del pasado que por fin se había disipado. Y mientras la luna se reflejaba en el cristal, comprendí algo. La venganza no siempre destruye, a veces solo devuelve la luz que el fuego robó. Permanecimos en silencio, no había palabras que pudieran desandar el camino que habíamos recorrido. Él se puso de pie, torpemente, se arrodilló frente a mí. No merezco tu perdón, dijo. Tal vez no, respondí. Pero el perdón no se concede por mérito, sino por liberación. Apoyó la cabeza en mi regazo, y por un instante lo sentí otra vez como al niño que una vez acuné.